número 2 vamos a leer el verso número 14 de la carta a los Hebreos. Gloria a Dios. Bueno, saludamos en esta noche al hermano Hugo que está con nosotros. Bienvenido, hermano Hugo, a esta casa. Amén. La Biblia dice, el verso 14 del capítulo 2 de Hebreos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y el verso 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Unas palabritas, hermanos, de oración. Señor Jesucristo, ya hemos cantado, Señor, y hecho oraciones ante tu presencia. Ahora, Dios amado, nos disponemos a recibir la palabra y pedimos, Señor, que nos bendigas a través de la palabra. Señor, habla a nuestras conciencias, a los corazones. Señor, edifícanos, por favor, a través de la palabra. Te lo ruego en esta noche, Señor, que me uses en bien de esta preciosa iglesia y en el mío propio, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, y vamos a continuar considerando los resultados o los beneficios de la resurrección del Señor. Amén. Tema que ya con hoy son 3 sermones enfocados en esta doctrina. Ojalá aprendamos algo de esto. Aunque yo sé que ustedes saben, pero habrán cositas que nos aclaran más la mente, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar y como el tiempo ha avanzado, no les voy a hacer resumen de lo anterior, pero entonces vamos a considerar el punto número 3, que tiene que ver con otro de los beneficios, otro resultado maravilloso de la resurrección del Señor, y es que a causa de la resurrección de Jesucristo tenemos un sumo sacerdote comprensivo o comprensible. Amén. Misericordioso y fiel en los cielos. Esto por la resurrección. Dice la Biblia en el texto que tomamos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Porque antes del Calvario, la muerte se enseñoreó de todo el mundo, y a todo el que cogían lo desintegraba. Y por eso el diablo, confiado de que sucedería lo mismo con Jesús, entonces celebraba cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero lo que Satanás no sabía, Satanás tenía la idea de que de alguna forma Dios iba a hacer algo para salvar la humanidad, pero lo que él no sabía era que Dios fuera a venir personalmente. Él nunca pensó que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Pero Jesucristo es Dios manifestado en carne. Se necesitaba vencer la muerte.
Y la única manera para vencer la muerte era probándole a la muerte que ella no era capaz de retener a alguien en la tumba. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para eso Jesús debía morir, es decir, Dios manifestado en carne debía morir. Tenía que tomar forma humana. Así dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. La sangre para lavar los pecados del hombre pecador. Yo le quiero decir en esta noche, o recordarles a ustedes, todos los bautizados, que si usted hoy duerme tranquilo, es porque un día se lavó con la sangre preciosa del Cordero, y eso lo hace sentir limpio. Por eso, si alguien esta noche que vino al culto todavía no se ha arrepentido, no se ha bautizado, le aconsejamos que se arrepienta y se bautice. Porque el bautismo, en el bautismo hay un tipo, es decir, en el agua hay un tipo de la sangre. El agua no es sangre, pero hay un tipo, porque el que se bautiza se identifica con Cristo en la muerte, sepultura y resurrección. Entonces lo único, no existe otra cosa para poder limpiar los pecados de la humanidad, es la sangre de Cristo. Amén. Por eso las personas pueden buscar salvación por donde quieran. Pague las penitencias que sea, haga las obras que sea, gaste la plata que quiera en obras, y no le alcanza. No le alcanza. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Eso significa, hermanos, que el hecho de que Dios se haya hecho carne y haya venido a ser un hombre, porque Él es todo 100% hombre, Dios manifestado en carne, el propósito era vencer la muerte. Y Dios le probó a la muerte que la profecía del Antiguo Testamento que le había dado, diciéndole: oh muerte, yo seré tu muerte. Porque ella estaba sentenciada. La muerte estaba sentenciada a muerte desde el Antiguo Testamento. A través del profeta ya le había dicho: oh muerte, yo seré tu muerte. Y entonces, cuando Jesús muere, pasan cosas impresionantes. Lo bajan de la cruz, lo llevan al sepulcro, ponen una piedra grande en la boca del sepulcro, ponen centinelas, guardianes que cuiden para que no saquen el cuerpo, ni quiten la piedra, ni lo saquen de allí. Y bueno, argumentando un poco de cosas. Pero lo que dice la Biblia es que al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. Alabanzas al Señor. Y por eso, en esa gran exposición que la veremos con la ayuda del Señor en el estudio, Pablo hace su gran exposición relacionada con la resurrección. Y entonces es allá, finalizando el capítulo 15, cuando surgen las palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y el único que le puede decir eso a la muerte y al sepulcro se llama Jesucristo. Porque todos los demás santos, y muy santos por cierto, y bien santos y bien santificados, pero ahí están en la sala de espera. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay uno que no es, pero hay uno que es las primicias de la resurrección, que se levantó para darle el golpe final a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Alabanzas al nombre de Jesús.
como la idea es avanzar en el tema, pues no nos detengamos mucho, vamos de una vez al verso 17 que dice: por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos en todo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Gloria a Dios. Entonces, con estos beneficios nosotros contamos en este tiempo es porque Cristo resucitó de los muertos. Si tenemos un sumo sacerdote que es inmutable, porque todos los sacerdotes por la línea de Aarón que tenía que ser, ya tenían que venir por ese linaje, por la línea arónica, todos se morían y se murieron. El escritor dice: por eso todo sacerdote está día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Además, aunque llegara al rango de sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo necesitaba sangre ajena. O si no, se moría allá adentro, lo sacaban era con un lazo arrastrado, porque se necesitaba sangre ajena. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando Cristo resucita de entre los muertos, se establece un sacerdocio inmutable. ¿Sabe por qué? Porque ese sacerdocio no se termina jamás, porque Cristo resucitó para no morirse jamás. Amén. Alabanzas al Señor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 34: ¿quién es el que condenará? Esto aquí hago un paréntesis que no está relacionado con el tema. Un pequeño paréntesis para decirle a la iglesia: tenemos que tener cuidado de no proferir sentencia de condenación para nadie. Eso a nosotros no nos corresponde. Claro, decir lo que la Biblia dice, lo podemos decir, lo que la Biblia dice. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está escrito en la Biblia, eso lo podemos decir. Pero no somos jueces nosotros para decir quién se salva y quién no se salva. Pregunta: ¿quién es el que condenará? Y no hay respuesta. La respuesta, lo que sigue diciendo el texto es: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa es la función del sacerdote. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote. Alabanzas al nombre del Señor por la resurrección de Jesucristo. De no ser así, no tendríamos un sacerdocio inmutable. Hebreos capítulo 7, verso 24 en adelante dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable? Que no cambia. Si lo quiere decir un poco más castellano, diga incambiable. Amén. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Precisamente porque el sacerdocio es inmutable. No hay riesgos de que se cambie ese sacerdote. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Amén. ¿Cómo era? Santo. ¿Qué más? Inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oiga, iglesia, miren ustedes el sacerdocio que tenemos. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Nos convenía a nosotros tener ese sacerdote. Número 1, santo. Número 2, inocente, porque él nunca pecó. Sin mancha, limpio totalmente, gloria a Dios. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es mucho Dios el que tenemos. Que no tiene necesidad, dice el verso 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de antes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo ¿cuántas veces? Una vez para siempre, ofreciendo no un sacrificio ajeno, sino ofreciéndose a sí mismo. Es decir, hace 8 días miramos unos beneficios de la resurrección y aquí continuamos mirando beneficios de la resurrección. Porque uno a veces, les decía al comienzo, que a veces las personas se les predica de la resurrección o leen de la resurrección y se hacen un concepto de la resurrección que el único que se benefició con ser resucitado fue Jesús, y que equivocados estamos. Los más beneficiados somos nosotros, porque Él sigue siendo Dios. Él es Dios antes de nacer. Él es Dios en la gestación, en el nacimiento. Él es Dios en el pesebre. Él es Dios en su ministerio. Él es Dios en la cruz, en la tumba. Él es Dios cuando se levanta de la tumba. Él sigue siendo Dios. De modo que Él es Dios eterno. Entonces el más beneficiado no es Él. Los más beneficiados somos nosotros. Alguien le da una alabanza al Señor. Entonces, mis hermanos, otro beneficio que nos provee la resurrección del Señor Jesucristo es que tenemos un sacerdote con todas esas características, hermanos: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y además de eso, eterno, que según las Escrituras intercede por nosotros y que no necesita ofrecer sacrificios ajenos, porque Él se ofreció una sola vez sin relación con el pecado, habiendo obtenido en esa obra gloriosa eterna redención. Redención significa rescate. Entonces, la gente hoy en día no se salva porque no quiere. Pero esto es algo que está dado. La salvación no se está haciendo. La salvación no se va a hacer. La salvación está hecha. Jesús abrió los brazos en la cruz voluntariamente y antes de morir expresó unas palabras diciendo: consumado es. Como quien dice, el plan quedó perfecto. Amén, amén. Perfecto. Otro beneficio, número 4, le asegura al creyente, o más bien asegura al creyente, de todo el poder necesario para la vida y el servicio. Porque nosotros aquí mientras vivimos necesitamos, como les decía hace un rato, la ayuda de Dios para poder permanecer en el camino. Amén. Usted no está aquí porque es porque es mejor cristiano que el otro que se descarrió. Usted no lo usan en la iglesia porque no. Usted lo que es y lo que tiene es porque Dios es bueno, poderoso y le da la bendición de ser fuerte ante las tentaciones y las cosas del mundo. Entonces,
La resurrección de Jesucristo nos provee a nosotros los creyentes, nos asegura todo ese poder necesario para la vida, lo cotidiano del camino en el Evangelio y para el servicio a Dios. Amén. El apóstol San Pablo, él expresó el deseo más grande de su vida cuando dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dijo el apóstol Pablo. En otra versión dice: lo he perdido a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos, dijo el apóstol Pablo. Es decir, que el otro beneficio es que como Cristo resucitó, nosotros, por donde vamos, por donde andamos, tenemos la seguridad de que hay alguien que nos guía, que nos cuida, que nos guarda. Amén. Como Cristo resucitó, entonces el que siente el llamado de Dios al servicio, el que Dios le entrega dones y ministerios y talentos, de esa persona, aunque no lo hace muy bien, se pone en las manos de Dios y Dios es el que lo capacita. Amén. Y lo usa de una manera especial, porque Dios ni se cansa, ni se enferma, ni se duerme. Él es eterno y Él es todopoderoso. Amén. El gran milagro que siempre motivaba o incitaba la fe de los seguidores de Dios en el Antiguo Testamento, lo que los profetas mencionaban en el Antiguo Testamento para motivar al pueblo, eran los grandes milagros que se hicieron al comienzo. Por ejemplo, el abrir el mar rojo. Usted lee la historia de Gedeón, y cuando Gedeón hace preguntas, cuando le hace Dios el llamamiento, él hace preguntas y dice: es que nosotros tenemos un Dios que es que nos sacó de Egipto para traernos a un país que fluye leche y miel. Y miren, nosotros corriendo y escondiéndonos con un poquito de trigo para que los madianitas no nos coman vivos. Bueno, él no dijo así exactamente, pero más o menos. Y entonces, ¿a dónde está ese Dios? Y entonces el profeta le dice, el líder le dice: es que el Dios de nosotros es el que abrió el mar rojo. Es que el Dios de nosotros es el que hizo esto y estos prodigios. Es decir, esos acontecimientos eran la motivación para el liderazgo, el servicio y para continuar en el camino. Pero hermanos, del Calvario para acá, esos acontecimientos se quedaron chiquitos, perdónenme la palabra. Esos acontecimientos se quedaron cortos. Porque del Calvario para acá, nosotros siempre que motivamos a alguien le decimos: es que hay uno que vino desde el cielo, se hizo hombre, se murió, pero al tercer día resucitó y está vivo. No se ha vuelto a morir. Ojalá que puedan creer ustedes que Cristo está vivo. Yo creo que Cristo está vivo. Él vive por los siglos de los siglos. Eso hay que creerlo. Y eso nos tiene que motivar. A nosotros no nos tiene que motivar tanto que se abrió el mar rojo, que la columna de nube,
que carne por allá en el desierto, que no sé qué, no. Aunque son cosas que hizo Dios prodigiosas, pero hermano, una obra, un milagro más grande que el que sucedió en el Calvario, un milagro más grande que Cristo haya muerto y haya resucitado para beneficiarnos a nosotros, no lo hay. Eso es lo máximo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Porque hermano, vea, aunque el mar se haya abierto y aunque les haya puesto columna de nube y de fuego y aunque haya habido maná todos los días y aunque hayan habido una roca que los seguía donde sacaban el agua, que hubieran habido todos los milagros que usted quiera que pasen, los sacerdotes tenían que traer. ¿Qué tenían que traer los sacerdotes? Corderos, machos cabríos, tórtolas, palomas, no sé, pero había que hacer sacrificios y derramar sangre de otros para tratar de calmarle la ira a Dios y todo eso, ¿sí o no, hermano? Todo eso tenía que pasar antes. Pero ¿cuántos aquí para calmarle la ira a Dios le traen un cordero? ¿O cuántos aquí traen un novillo gordo? Y ojalá trajeran cada uno un novillo gordo. Pero aquí no, hermano. Aquí no. ¿Sabe por qué no? Porque hubo alguien que hizo un solo sacrificio para siempre. Alabanzas al Señor. Pero no se quedó el sacrificio allí en la tumba, se levantó al tercer día y vive. Y eso sí nos motiva mucho más. Es decir, esto es mucho más grande que lo que motivaba a los otros antes del Calvario. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, esto es tan grande que uno se emociona el tiempo que va a ver. Pero esto es tan grande a tal punto, hermanos, que ya les decía el apóstol San Pablo, dedica todo un capítulo para hablar de este tema, y no corto, un capítulo de más de 50 versículos. Este es el capítulo 15 de Primera de Corintios. Amén. Amén. Y ahí está la exposición. Yo diría que una de las exposiciones más amplias relacionadas con la resurrección. Gloria a Dios. En este capítulo voy a solo a parafrasear algunas partecitas. En este capítulo 15 de Primera de Corintios nos enseña que su resurrección garantiza la veracidad de nuestra predicación. ¿Ustedes sí creen que estarían ustedes aquí sentados escuchándome hablar a mí aquí cosas si Cristo no hubiera resucitado? No, que vaya a escuchar que aquí estamos porque Cristo resucitó. Amén. Y creemos que hay un Dios vivo. Amén. Entonces la resurrección de Cristo garantiza la veracidad de nuestra predicación. Los versículos 14 y 15 del capítulo 15 de 1 Corintios dicen, a ver, vamos a mirarlos para no especular sobre el tema. 1 Corintios capítulo 15, hermano Brian, capítulo 15, versos 14 y 15. Dice, y si Cristo no resucitó, entonces ¿qué pasa, hermanos? Vana es entonces nuestra predicación, ¿y qué más? Vana es también vuestra fe. Y el 15, ¿qué dice, hermano Brian? Y entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir,
que este mensaje que se predica aquí no tendría sentido si Cristo no resucitó. Pero los que estamos aquí reunidos hoy sabemos que Él sí resucitó, y por eso es que estamos aquí recibiendo la palabra de un Cristo resucitado. Esto nos enseña también que su resurrección garantiza la fe auténtica. Y ahí está, ya lo leímos en el verso 14, verso anterior. Dice que si no fuera así, entonces nuestra fe también sería, ¿cierto? Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Y qué dice el capítulo? A ver, el verso 17, pasemos al verso 17, dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, entonces ustedes todavía aún estáis en vuestros pecados. Ustedes creyendo que se van a salvar, convencidos de que se van a salvar, pero Cristo no resucitó. Entonces esa fe no sirve para nada, es vana. Y eso también lo menciona Primera de Pedro 1:3. Vamos a ir más rápido, eso es lo dejo de tarea para la casa. Si la resurrección de Cristo, o más bien sin la resurrección de Cristo, nuestra fe sería vana, vacía, inútil, sin valor alguno. Además, el verso 17 también nos enseña que su resurrección garantiza el perdón de nuestros pecados. Vamos a 1 Corintios 15:17. Amén. Ya voy a terminar, espérenme hasta las 10 de la noche que ya. No, ya seguí. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero como nosotros sabemos que Cristo sí resucitó, eso nos garantiza que los pecados nuestros han sido perdonados. Porque el que perdona pecados es Dios, pero no un Dios muerto, sino un Dios vivo. El verso 19 nos enseña que su resurrección garantiza que no somos dignos de lástima. Les conté que una vez, cuando estaba empezando por allá, me pusieron a patinar con había una organización, no recuerdo cómo se llama, como el Recobro, algo así, una iglesia que salió por ahí. No reconocían que Jesucristo es Dios. Y uno de esos pastores me visitó un día y me dijo: vea, lea 1 Corintios 15:19. ¿Cómo dice? Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y me dejó ahí. Dios, somos los más miserables. Y como uno no miraba el contexto ni nada, yo me fui, hermano, patinando para la casa. Y yo creo que sí estoy equivocado. Porque vean lo que dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, somos los más miserables de todos los hombres. Pero hermanos, eso es si Cristo no hubiera resucitado. ¿Cierto? Claro, si Cristo no hubiera resucitado, los que esperáramos en Cristo no hay que empezar de nosotros esperanzados en un muerto. Pero como Cristo sí resucitó, amén, alabado sea el nombre del Señor. Entonces eso nos garantiza, hermanos, que no somos los más miserables del mundo. Al contrario, los que esperamos en Cristo, hermanos, tenemos las más grandes promesas. Porque Jesucristo es la vida, Jesucristo es el camino, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo, Jesucristo es el Espíritu Santo, Jesucristo es el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, Jesucristo es el que estuvo
estuvo muerto y se levantó de la tumba. Jesucristo tiene las llaves del infierno y de la muerte. Jesucristo venció el sepulcro. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo derrotó a los demonios, derrotó al diablo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos la garantía de que no somos los más miserables. ¿Alguien le da gloria a Dios? Gloria a Dios. El apóstol San Pablo ora para que los santos allá en la iglesia en Éfeso puedan tener bien claro. Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su Padre, de su poder para con nosotros, los que creemos. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Este fue el poder que derrotó la muerte. Notemos, hermanos, que en ese versículo 19 habla de la supereminente grandeza de su poder, que es para con nosotros los que creemos. Por eso hay que creer. Entonces esto es suficiente para que cada día, hermanos, avancemos y crezcamos más en el conocimiento de la palabra y nos fortalezcamos más en Dios. Vamos a dejar, les quedo debiendo para el próximo año 2 puntos de la resurrección. No quiero cansarnos con lo mismo, pero vean, hermanos, no es lo mismo, pero es el final de la doctrina. Pero entonces, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos que estas doctrinas fundamentales nos hacen echar más raíces en la iglesia, porque no estamos siguiendo cualquier doctrina ni estamos adorando a cualquier Dios, sino que estamos adorando al Dios vivo, al que se levantó de los muertos y que nos dejó unos enormes beneficios para la vida espiritual que nosotros debemos valorar y guardar en el corazón. Voy a invitarlos a estar de sus pies para que le demos gracias a Dios por la